Bienvenida, esto es Encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial, y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola, hola creadora, ¿cómo estás? De este lado, Flor de Macondo Labores y Oficios, una escuela online donde te acompaño a descubrir cuál es tu propio sello y plasmarlo en tus estampas para crear productos que sean únicos, creativos, originales, que tengan tu impronta. Y en el encuentro de hoy, ya que estamos en vísperas del Día Mundial del Reciclaje, que fue el 17 de mayo, me quedé pensando en un montón de cosas y me gustaría compartirlas en este episodio. Y si me acompañas, nos vamos a hacer algunas preguntas en común que tenemos las personas que estamos creando y haciendo. Más allá de el tipo de productos que estemos haciendo o la labor que estemos llevando a cabo, la labor o el oficio, me parece importante que nos demos lugar a frenar un poco y repensar todo el ciclo de vida de los productos que estamos haciendo. En mi caso en particular, que me dedico a la estampación textil, hay un tema y es que la industria textil es de las más contaminantes del mundo. Según algunos rankings, es la segunda industria más contaminante porque en su proceso productivo conlleva un montón de pasos y hay que pensar que cada paso de la industria textil es algún residuo, algún desecho, hay algo que se descarta y no sirve, ya sea un efluente, ya sea un retazo de tela. Todo paso que conlleva la industria textil va a generar algún residuo. Por eso es tan alto el índice de contaminación que tiene esta industria. Como hacedora y creadora, emprendedora, siempre había algo que me estaba dando vueltas en la cabeza y pensaba que solamente por el hecho de hacer no estaba contribuyendo a una forma de vida sustentable, que quizás en otras áreas de mi vida sí que las puedo desarrollar y puedo tratar de buscarle la manera, pero sentía como que había algo que me hacía ruido en esto de crear y hacer, producir algo desde cero. Entonces me preguntaba si era posible hacer o crear sin estar dañando al medio ambiente. Me parece que la respuesta es que no. Según lo que he pensado, he trabajado e investigado hasta ahora, vos podés refutarlo perfectamente y contarme si es para vos esto viable o no. Pero al mismo tiempo de que mi respuesta es negativa a una manera de hacer sin dañar al medio ambiente, también pensaba en que solamente por el hecho de existir, de mi existencia personal y vivir, habitar este planeta, ya no estoy contribuyendo al mundo, ¿no? Como que solamente por existir, pisarlo, ya estoy haciendo un impacto y estoy quitándole años de vida al planeta. Entonces, partiendo de la base de que solamente por el hecho de existir ya soy responsable de generar el menor daño posible, también lo voy a hacer en todo lo que haga o deje de hacer con mis manos. Por eso, lo que se me ocurre es reformular la pregunta anterior y en vez de preguntarme si es posible hacer sin dañar, me pregunto qué tipo de impacto quiero dejar en el mundo. Porque yo ya sé que algún impacto, sea bueno, malo, mayor, menor impacto, voy a dejar. Y entonces, si crear puede llegar a ser una herramienta increíble para generar algo positivo en otras personas, que ese puede ser mi impacto en el mundo, generar algo bueno para los demás, y además puedo hacerlo respetando el espacio que habito. Ojo, que con esto no me quiero poner ni moralista, ni acusar con el dedo, ni juzgar a nada ni a nadie, porque si es así, soy la primera persona en cerrar la persiana y dejar de hacer con mis manos, pero sabemos que nos apasiona hacer lo que hacemos. Y sin esta creatividad, sin nuestras estampas, sin nuestros productos, sin estos emprendimientos, sin hacer, el mundo sería gris y horrible para mi gusto, porque no habría color, no habría estampas, no habría creatividad. Entonces, si estamos acá, probablemente una parte de nuestra responsabilidad como humanas sea crear este impacto. Por lo menos para mí,
una de las cosas que sé que vine a dejar en el mundo es mi creatividad, es el color, es llenarlo de estampas, es llenarlo de alegría. Y no voy a dejar de hacerlo porque me siento, por un lado, en la responsabilidad de hacerlo porque es lo que me apasiona y quiero compartirlo, quiero dejarlo. Y por el otro, tengo que revisar de qué manera lo voy a dejar sin dañar, por supuesto, el planeta que habito. Entonces, lo que te propongo es que frenemos un ratito y me acompañes en este episodio. Vamos a hacernos algunas preguntas sobre cómo estamos creando hoy en día, qué es lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo, para decidir si hay alguna parte de nuestro proceso que necesite ser revisada o mejorada para generar un menor impacto ambiental. Hay una autora que a mí me gusta mucho y ya la he mencionado en este podcast, que se llama Susana Solkin, es argentina y socióloga del vestir, y en su libro Política de las Apariencias plantea lo siguiente: es necesario pensar cada prenda en su totalidad, que debe atender todo el ciclo de vida, desde la obtención del material hasta su degradación. Y esto es lo que me gustaría que analicemos, el ciclo de vida de nuestros productos. Como emprendedoras corremos con una gran ventaja frente a las grandes marcas, y es que podemos adaptar nuestra forma de producir a un estilo más sustentable y consciente, cosa que una marca gigante que compite por precio, por menor calidad y por otras cosas diferentes a las que competimos como emprendedoras no pueden lograr. Estas marcas no pueden adaptar o no pueden implementar un proceso productivo más sustentable porque no es viable en su modelo de negocio. En cambio, en el nuestro sí, y esa es una gran ventaja con la que corremos y es necesario que la aprovechemos, la comuniquemos y también, si estamos dispuestas, la implementemos. Entonces, vamos a desarrollar el ciclo de vida de nuestro producto con un ejemplo que sea bien gráfico. Vamos a hacer de cuenta que tengo una marca de remeras estampadas, por ejemplo, y vamos a ir paso por paso para analizar cuál es el impacto de una remera estampada en un emprendimiento. Entonces, como primer paso voy a tener la materia prima. ¿Qué tipo de tela voy a usar? Esta es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y acá es muy probable de que compre la tela ya hecha. En muy pocas ocasiones voy a poder fabricar yo misma la tela también. Entonces ya tenemos que tener en cuenta que se me escapa una parte importante del proceso, que es cómo se hizo esa tela. Muchas veces es difícil conocer cómo se produce ese tejido, pero podemos tener algunas nociones básicas y por eso es que insisto tanto en aprender sobre telas. De hecho, hay un descargable en mi web en www.macondolaboresioficios.com.ar donde vas a poder descargarte esta guía en la que te muestro cómo reconocer telas que se pueden estampar, cuáles son naturales, cuáles son manufacturadas y demás. Entonces es importantísimo que empecemos a meternos en el mundo de las telas de una manera más profunda y también responsable y consciente para saber cuál es la materia prima que estamos trabajando y de dónde viene, qué proceso productivo se aplicó para hacerla. A tener en cuenta también es importante pensar que los procesos de blanqueo o de teñido generan un paso extra en los desechos. Esto es fundamental cuando elegimos una tela, por más de que sea, por ejemplo, un algodón. También está bueno pensar, ¿elijo blanco o elijo color natural? Bueno, siempre tengamos en cuenta que el color natural tiene un paso menos que por ejemplo, algodón blanco, ¿sí? Porque para llegar a ese blanco, el algodón no es blanco, el algodón es más bien un color, precisamente natural. Imagínate, viene de la tierra, entonces es imposible que tenga el blanco súper blanco que vemos en algunas telas o en algunas prendas. Entonces, si tenemos que elegir, bueno, acá tenemos un paso. ¿Qué tipo de tela voy a usar? ¿De dónde viene esa tela? ¿Cómo fue el proceso de obtención de esta tela? Y el color también puedo pensar. ¿Elijo blanco? ¿Elijo natural? ¿Elijo de colores? Bueno, a pensarlo y a trabajarlo. El paso 2 de nuestra prenda es cómo voy a producir. Tengo algunas opciones. Primero, compro la remera hecha, compro la tela, corto y confecciono yo misma o, en tercer lugar, tercerizo la producción.
En el primer ejemplo de comprar la remera hecha, se me escapa de nuevo otra parte del proceso, porque yo no estoy sabiendo en qué condiciones, quién y cómo confeccionó esa prenda. Y parte de ser sustentable o ser consciente a la hora de producir también es saber cómo se hizo ese proceso, cómo está tratada la persona que confeccionó la prenda, en qué condiciones la hizo, cómo trabajó. Bueno, eso también forma parte de la sustentabilidad, el trato y el trabajo justo de la persona que está confeccionando. Es importante, por ejemplo, si compro la remera hecha, estaría buenísimo saber quién la hizo, cómo la hizo, bajo qué condiciones y demás. A veces es un poco más difícil, así que por eso digo que se nos escapa, digamos, una parte del proceso. En la segunda opción, que es comprar la tela, cortar y confeccionar yo misma, estamos bien porque tenemos control de todo el proceso y sabemos cómo se hace cada cosa. Y si este es tu caso, me gustaría dejarte una pregunta acá y es, ¿te estás pagando bien la hora de costura, de corte, de estampación? Porque sustentable también quiere decir que puedas vivir de tu emprendimiento. Eso también es un emprendimiento sustentable. Estamos hablando de que te estés retribuyendo tu tiempo de manera justa, como por ejemplo se haría en el tercer caso, que es tercerizar la producción. Entonces, en esta última opción, es importante que nos involucremos y que conozcamos muy bien el taller al que estamos mandando las cosas, porque también, de nuevo, como en la primera, tenemos que saber bajo qué condiciones, cómo, quiénes, de qué manera se está produciendo en ese lugar. Y acá, obviamente, el pago tiene que ser justo. El tercer paso del proceso del ciclo de vida de mi producto es el proceso de estampación. Y acá la pregunta es, ¿qué producto estoy usando para estampar? Y acá vengo con mi gran incógnita. Acá aparezco yo a preguntarme personalmente. Y es que las tintas que yo estoy usando son tintas de serigrafía al agua, las cuales no son tóxicas ni en su aplicación, digamos cuando la uso para estampar, y tampoco en el uso de la prenda, es decir, cuando esa persona, por ejemplo, use la remera estampada con mis tintas de serigrafía al agua. Pero al mismo tiempo tampoco es que estas tintas son naturales, no vienen de la naturaleza, vienen de la industria química, y por eso yo no pondría las manos en el fuego por estas tintas, porque sinceramente no conozco, realmente nunca fui a una fábrica de tintas, no conozco el sistema de producción, ni los residuos que se desechan, y nada. Entonces simplemente lo que hago es comprarla y por lo menos yo nunca me metí. Si bien investigué, busqué, leo todos los manuales de uso de las tintas que compro para ver si hay que tener ciertos recaudos, si hay que usarlas con esto, con lo otro. Estas tintas, vuelvo a decirlo, son al agua, no son tóxicas, de eso sí estoy segura porque lo dice en los manuales, pero como no conozco el sistema de producción, no sé cuáles son los desechos, no puedo decir que estas tintas son ecológicas, que de hecho es lo que más me preocupa porque veo muchas marcas diciendo que estas tintas son ecológicas y permitíme dudarlo porque yo no podría estar segura de que así sea, hasta que por lo menos no lo vea con mis propios ojos o haya algún tipo de certificación que me diga que esa marca o esas tintas cumplen ciertos requerimientos o normas que sí las hacen sustentables con el medio ambiente. Así que bueno, en el tema de tintas también es importante preguntarnos qué producto estoy usando, cuánto impacta a mí como usuaria de estampar y también al usuario del producto. En mi caso, solamente me preocupa esto de las tintas de serigrafía, cómo se obtienen. Después en su uso sé muy bien que no son tóxicas, pero sí que el proceso previo no podría saberlo, por lo menos hasta ahora. Y ahora hay otra pregunta que me parece importante, es, bueno, de esta pregunta que me hice antes, me surge esta duda de, che, no termino de saber si en su producción son sustentables. Entonces, ¿estoy dispuesta a crear mis propias tintas naturales para estampar, por ejemplo? Y acá puedo decirte que no, que lo intenté,
que asomé un poco la cabeza en el mundo de las tintas. No estoy hablando del teñido, que es muy lindo, muy sencillo, muy práctico. No, esto es diferente. Son las tintas para estampar con serigrafía. Me pareció súper complejo. Me parece que es un mundo en sí mismo. Y como lo es al mismo tiempo el tema de la creatividad, el diseño de las estampas, por ejemplo, que en este caso es un mundo en el que sí me interesó meterme mucho más porque siento que tengo mucho más para aportar desde ese lugar. Y a mí personalmente mi curiosidad me llevó al lado de la creatividad. Hoy en día no estoy dispuesta a ponerme a crear desde cero mis tintas. Esto es muy personal y te voy compartiendo las respuestas que me surgen a mí. También me gustaría que vayas respondiéndote vos misma qué cosas te surgen con estas preguntas y bueno, empezar a encontrar como cuál es tu propia manera de crear, siempre tratando de ser lo más sustentable posible en las posibilidades que tenemos y también en lo que estamos dispuestas a hacer y lo que no. Por otro lado, en serigrafía existen otras tintas, como por ejemplo es el plastisol, que son tintas que en algunos países están prohibidas por ser tóxicas en su producción de la tinta y en el uso. Por ejemplo, en mi caso, yo personalmente ya ese es mi límite. Hasta acá llego y decido no utilizar esas tintas por mi bien personal a la hora de estampar y también por el del planeta porque son súper tóxicas. Y ahora, la perfección, ¿se puede conseguir? Yo lo dudo y creo que está bien que así sea. Hagamos un promedio y seamos justas a la hora de evaluarnos. Si, por ejemplo, en este ciclo de vida que estamos trazando hay 10 pasos y hay 8 que puedo hacer de una forma sustentable, el promedio está bien también. Para mí, por lo menos, es imposible que lleguemos a un 10 de sustentabilidad, porque sería como buscar el ideal, la producción sería muy frustrante en el proceso. No digo que no se pueda, pero nuestra marca estaría súper enfocada solamente a ser una marca sustentable, que está muy bien. Y ahora que lo pienso, también hay un montón de marcas que lo pueden lograr. Pero es bastante complejo y por lo menos yo, no sé, me parece que hay que encontrar también el equilibrio entre crear y no buscar como ese ideal, porque si no también nos bloqueamos y nos quedamos sin hacer, ¿no? Como cuarto paso de este ciclo es el ciclo de utilidad del producto. Cuando llega a las manos del cliente y ya vos como hacedora, creadora, lo perdés de vista. Pareciera que acá se terminó nuestra jurisdicción, hasta acá llegó y que ya no tenemos nada más para hacer. Y en cierta parte es verdad, pero al mismo tiempo creo que lo que sí podemos hacer es pensar antes en este periodo. Por ejemplo, cuando elijo la tela, sin querer, ya estoy decidiendo cuánto tiempo va a permanecer ese producto en el planeta. Por eso son tan importantes, por ejemplo, los tejidos naturales, porque después se van degradando, a diferencia de los tejidos sintéticos que duran muchísimos años más en el planeta. Por otro lado, además de que el proceso de producción de las telas demanda muchísima agua y residuos químicos, en realidad lo que más demanda agua y desechos es el lavado de la prenda durante su ciclo de vida. Esto yo lo leí hace poco y esto la verdad me impactó muchísimo. Por eso también es importante pensar productos o concientizar a nuestros clientes para que se laven de la menor cantidad de veces posible, para evitar el altísimo consumo de agua, jabones y en todo su periodo de uso, ¿no? Y como quinto paso llega la parte de desechar el producto, es decir, el fin de su vida útil, cuando muere. Una vez que, por ejemplo, esta remera se puso viejita, tiene agujeros, está muy dañada, ¿qué se puede hacer con ese producto? Que no solamente sea tirarlo a la basura y listo, porque regalarlo a otra persona lo vamos a regalar cuando el producto está bien. Regalar, no, con agujeritos ni viejo, eso no. Hablamos ya de la prenda muy, muy dañada, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo darle una segunda vida? ¿Cómo puedo hacer para extenderle un poco más su ciclo? Puede que se descarte y llegue a la tierra hasta que se descomponga,
pero también puede que se le dé una segunda vida de diferentes maneras. Y la pregunta acá es, ¿se te ocurre qué puede pasar con tu producto cuando el consumidor ya deje de usarlo? Puede transformarse en una especie de hilado, también conocido como totora, por ejemplo. Esto en las remeras está buenísimo, hay formas súper prácticas de crear totora, que es este hilado de tela que después se puede usar para tejer diferentes cosas, para hacer nudos, para hacer colitas, para de todo. O puede usarse como un trapito de limpieza. Podrías incorporar, por ejemplo, un manual con ideas para el fin de la vida del producto, para el consumidor que sepa qué puede hacer con eso cuando ya no lo use más. Creo que en este paso es en el que debemos hacer mayor hincapié y sacar a jugar nuestra creatividad para proponer diferentes finalidades, para proponer diferentes cosas que no sea solamente descartarlo y listo. Como te decía al principio, el fin de este episodio no es castigarnos, ni tirar todo por la borda, ni demostrarnos que si no es de esta manera, si no llego al 10 en sustentabilidad, listo, no se puede crear, no se puede hacer. El objetivo de este encuentro de hoy es que revisemos y hagamos consciente todo el ciclo de vida de lo que estamos creando, para poder echar luz en los procesos que están sucediendo hoy en día y quizás muchos nos están quedando en transparencia, es decir, no los estamos viendo con claridad. Encontrar el estilo y la forma que mejor se adapte a vos y a tus posibilidades hoy en día, corriendo, acordate con la ventaja de que las producciones pequeñas pueden adaptarse mucho mejor y más rápido a este sistema de producción más sustentable y consciente. Me parece importante esto. Poder bajar esas expectativas, no tratar de llegar al 10 en un mes, por ejemplo, sino que hacer paso a paso, por ejemplo, podemos pensar en un plan para empezar a implementar ciertas mejoras y tratarlo como con paciencia, con amor y siempre pensando en la mejora continua, en que hoy puedo hacer esto y no quiere decir que esté todo mal o que no sea para nada sustentable o que no tenga sentido lo que estoy haciendo, sino que lo que quiero decir es, hoy podemos implementar este paso y dentro de unos meses podemos implementar otro o mejorar otro. Simplemente eso. Quiero que no te lo tomes como algo súper frustrante o exigente, sino que pensalo para darte una chance de crear una mejora en tus procesos, crear una mejora también en tu impacto y simplemente eso, conseguir como esta excelencia de la que siempre hablo en los productos con el tiempo, con la experiencia, con la prueba, con el error. Por otro lado, también no puedo dejar de pensar en esto de qué estamos creando y para qué estamos creando, que me parece que eso también tiene que ver con un emprendimiento sustentable. Si vamos a crear, y a esto lo digo siempre, que valga la pena nuestro producto. Si vamos a hacer algo desde cero, si vamos a hacer un impacto, si vamos a traer algo nuevo al mundo, que valga la pena y que no sea lo mismo. Me parece súper importante que si vamos a hacer, que lo hagamos con un sentido, con un propósito, con un para qué, con algo más, además de traer algo lindo o lo que hace todo el mundo. Bueno, acá es donde yo no le encuentro el sentido a, por ejemplo, la moda, que, no sé, hay 1000 marcas de moda, hay 80.000 que están haciendo lo mismo. Entonces, mi invitación es a pensar productos que tengan un propósito, que tengan un para qué, que traigan algo diferente, en pocas palabras. Una propuesta que sea creativa, que sea diferente, que sea disruptiva. Esa es mi invitación desde Macondo, como siempre, a empezar la búsqueda de tu propio sello para crear estampas y productos que sean originales, únicos y creativos. Te espero en Macondo para seguir creando y haciendo con propósito, para empezar la búsqueda de tu propio sello y plasmarlo en lo que haces. Espero que algo de todo esto que estuve compartiéndote haya resonado con vos y si es así, me encantaría saber si te quedaste pensando en alguna parte del ciclo de vida de tus productos.
Si crees que hay algo que puedas mejorar en tu proceso, contámelo en los comentarios y seguimos charlando por las redes, por donde sea que nos contactemos. Te mando un fuerte abrazo. De nuevo, te espero en www.macondolaboresioficios.com.ar. Esto fue todo por hoy. Te mando un besazo y te recuerdo, mi nombre es Flor y soy quien está detrás de Macondo Labores y Oficios.